quiere que no se imponga, ¿qué recursos tiene? Esa es la pregunta que yo creo que hay que hacerse. ¿Con qué recursos cuentan? Bueno, además de cerrar la puerta con candado, digamos, ¿sí? Y dejar afuera la discusión y cualquier posibilidad de que ese tema se instale ya en el Congreso, ya está instalado en la sociedad, y que sea discutido, ¿sí? Digo único recurso, pues en el fondo saben, yo creo, ¿sí? En el inconsciente por lo menos, que si se abriese el debate y el Congreso se transformara en una auténtica arena en que se intercambian razones y justificaciones, es decir, entremos a hablar y a dar razones por qué no es posible, o por qué es posible, en realidad yo creo que no encontrarían al fin ninguna justificación verdaderamente válida para rechazar el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Sí? Por tanto, el recurso tiene que ser el de la llave. Tal vez mediante un plebiscito, yo me imagino que podrían seguir poniendo en el congelador la institución. ¿Sí? Plebiscito a lo mejor, porque que haya avanzado el tema no significa que las grandes mayorías lo aprueben. ¿Sí? Pero no mediante razones. Eso para mí es relevante porque ya tenemos que hacer la distinción entre una democracia de mayorías y una democracia de razones. ¿Sí? Eso es re importante en Chile. O sea, lo más terrible que podría pasar en un tema como este es que alguien efectivamente pudiera llevar este tema a un plebiscito, digamos, y justificar, ya no por el peso de las razones, sino por el peso muerto de las mayorías, que se imponen solamente por ser tales, ¿sí? Una decisión y darle un velo democrático, ¿sí? No, el tema es cuáles son las razones que hay para no aceptar el reconocimiento jurídico del matrimonio homosexual. Mi ponencia de hoy trata precisamente sobre esto, sobre las justificaciones que hablan a favor o en contra del matrimonio igualitario. Imaginémonos que se le abre la puerta a este monstruo de 7 cabezas y se tiene que dar razones a favor o en contra del reconocimiento jurídico del matrimonio entre personas del mismo sexo, y ello de cara a establecer una norma jurídica vinculante, es decir, que debe ser respetada por todos los chilenos. O sea, es algo serio, ¿sí? No es una mera discusión, sino que con la posibilidad de que sea una justificación de normas y esas normas se transformen en obligatorias, ¿sí? Imaginémonos esto y pensemos que cómo debería ocurrir y cuáles serían las posiciones, no todavía los argumentos, sino solamente las posiciones que entrarían en juego ahí. La primera es ya la conocida de la congeladora, digamos, ¿sí? Básicamente ya se refiere a la idea de que el matrimonio, y eso es lo que uno escucha permanentemente, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿sí? Yo creo que es interesante preguntarse qué argumento se nos encuentra uno cada rato, ¿no? ¿Qué tipo de argumento es entre un hombre y una mujer? El matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿sí? La segunda dice precisamente, y dice además que es el Estado quien está encargado de regular, sí, esto. Eso es re importante porque la segunda dice lo mismo, también el Estado está encargado de regular, ¿sí? Pero el Estado tiene la obligación de reconocer jurídicamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo que tienen esas dos posiciones en común es que el Estado le otorga un rol al Estado muy relevante, ¿no? Y hay que escuchar las voces, eso también es parte de la discusión, que hablan de que en realidad el Estado no tiene nada que ver, no tendría nada que ver, ¿sí? En la regulación de la vida privada de las personas, en este caso en el matrimonio. O sea, sacar al Estado en absoluto, privatizar el matrimonio. ¿Sí? Eso es la posición de algunos teóricos que son muy distintos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Judith Butler, por un lado, ¿sí? En posiciones anarquistas, tanto neoliberales, ¿sí? Como posiciones anarquistas en un sentido más de izquierda, ¿sí? Ambas coinciden en tratar de sacar al Estado lo más posible de todos los ámbitos de la vida, de reducirlo. O de un jurista Sunstein, que está muy cerca de Obama y que dice que efectivamente el matrimonio debe ser privatizado, que lo puede hacer el club de golf, el club de ajedrez,
tiene que ser el Estado, digamos. Ahí uno puede basarse, y esa es una... Bueno, esa alternativa en realidad no la voy a discutir hoy día, me voy a quedar con las dos primeras, que son en realidad las que tienen hoy día fuerte relevancia en Chile y acá también en la Fundación. La discusión tiene... lo que quiero mostrar es que no existe ninguna posibilidad, decía, de argumentar a favor de una ley que rechace el matrimonio homosexual, ¿sí?, sin que ello signifique dañar en los hechos el principio constitucional de que, cito, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, que es el artículo 19, número 2. ¿Sí? Es decir, si yo hago una cosa, no puedo dejar de hacer la otra. Si no lo reconozco, estoy dañando este principio. ¿Sí? Por vía de la ley, muy claro el artículo, ¿no? La ley, entonces, no es un mecanismo, un medio para establecer diferencias arbitrarias. Lo arbitrario es contrario a lo justificado, ¿ya? Ese es el par conceptual que hay que hacer. O es arbitrario o es justificado. Algo arbitrario es algo injustificado, por tanto. La ley dice la Constitución, no puede establecer diferencias, es decir, discriminar de modo arbitrario. Eso dice la ley. Esto es que si la ley establece una discriminación, esa discriminación tiene que tener una muy buena justificación. Es la pregunta que nos estamos haciendo, si la tiene o no. Si no la tiene, entonces la ley está contrariando un principio constitucional, pues se establecería una diferencia arbitraria. No hay otra salida entonces para una ley que mantenga la actual discriminación contra las parejas del mismo sexo. Esa ley o es arbitraria o tiene una muy buena justificación. ¿Sí? Y la pregunta es, ya hemos visto dos, una es el cierre por la vía del lobby, el poder, mediante un candado de una institución. Eso no es argumento, es básicamente práctica política. La otra que se parece a un argumento es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso es básicamente... voy a tratar de ir a qué tipo de argumento es la pregunta. Hasta ahí yo conozco solo esos dos. Vamos a ver qué aparece más adelante. Aparecen varios otros argumentos, créanme. Y hay que evaluarlos. Si ellos tienen la fuerza, ¿sí?, la fuerza necesaria para fundamentar una discriminación de manera de hacerla no arbitraria. Este aspecto de la Constitución entonces lleva a hacerse la pregunta, ¿y cuál es esa justificación? O, si no, habrá que concluir que la ley es discriminatoria. ¿Sí? Y es, por tanto, anticonstitucional. Tal cual, ¿no? Empezaré con un autor que a la gente que le interesa la filosofía política seguramente le dice algo, porque es, yo creo, el filósofo político más influyente del siglo XX. Su nombre es John Rawls. ¿Sí? Yo, hasta donde tengo conocimiento, en la muy extensa y muy rica obra de John Rawls, él se refiere solo una vez al matrimonio igualitario. ¿Sí? En ese lugar, él parte de la base de que en una sociedad democrática el Estado tiene un interés legítimo en regular las relaciones familiares, es decir, lejano a la tercera posición que veíamos, que era esta anarquista o de privatizar el matrimonio. O sea, tiene sí el Estado interés legítimo y debe ejercerlo. Sobre esta base, la pregunta de Rawls es ¿cuál es la manera correcta de especificar los valores políticos invocados, es decir, de justificarse en el marco, por tanto, de este interés legítimo por regular? De acuerdo a esta pregunta, Rawls distingue formas impropias y formas adecuadas de especificar dicho interés. Las impropias sería cualquier apelación a la monogamia o contra los matrimonios entre personas del mismo sexo, en la medida que esas apelaciones reflejen la posición de lo que él llama doctrinas comprensivas. Estas pueden ser religiosas o pueden ser seculares. Pueden ser apelaciones a las escrituras bíblicas, por ejemplo, que son las que nosotros escuchamos bastante seguido, fundamentalmente de iglesias evangélicas, o seculares, por ejemplo,
referidas a la naturaleza del hombre, la naturaleza de la vida humana, etc. Y es ahí entonces donde uno puede ubicar este argumento de que el matrimonio es casi una tesis filosófica antropológica, ¿no? Es entre hombre y la mujer. Cualquier otra cosa es desnaturalizar la vida de las personas, la vida de los hombres. Por tanto, para Rawls, y él nos ayuda en este punto, claramente nos ayuda a decir, ese argumento, señores, es un argumento de doctrinas comprensivas, tiene la misma posición que los argumentos de los evangélicos, aunque ustedes digan que no la tiene, ¿sí? Y por tanto deben quedar fuera del foro público. Esto en Chile evidentemente parece una utopía, ¿no? En Estados Unidos no lo es, sin embargo. John Rawls ha tenido una influencia enorme como pensador filosófico en la estructuración del cómo, sobre todo en el derecho y en el sistema jurídico. Por tanto, ese tipo de argumentos simplemente no pueden tener cabida. O sea, véngame con otra cosa, digamos, a otro perro con ese hueso. Aquí necesitamos otro tipo de argumento. ¿Sí? ¿Qué es lo que es legítimo de decir? ¿Qué tipo de argumentos son los huesos que este perro quiere? Son aquellos que refieren exclusivamente al derecho público y a la política estatal, ¿sí? Que tengan relación con algo que le interese y pueda ser aceptado por todo el mundo, ¿sí? O sea, si yo no comparto esta doctrina religiosa, no me vengan con esta doctrina religiosa a mí. Si yo no comparto esta doctrina filosófica, a la cual uno puede reducir la idea del matrimonio entre un hombre y una mujer, no me vengan a mí porque yo no la comparto simplemente. No me hagan esta exigencia de compartir posiciones filosóficas sobre el bien o el mal, etcétera, que yo no comparto. Entonces, argumentos políticos razonables que se pueden citar en este foro son aquellos que no tienen este carácter y que además están relativos a el bienestar de todo el mundo, qué sé yo, la tarea de lo público, ¿sí? Son aquellas, por ejemplo, que tienen que ver con la regulación de las instituciones como la familia, porque la familia tiene una función importante, la educación de los niños y las instituciones de la salud pública, entre otras. Esas cosas son cosas que nos interesa escuchar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque son necesarias para la reproducción de la sociedad política en el tiempo, la reproducción de todo lo que somos nosotros como sociedad. Por eso es relevante, ¿sí? En coherencia con esto, entonces, dice Rawls, a partir de estos dos elementos, lo que es adecuado y lo que no es adecuado, traer a colación, dice, en primer lugar, que en principio no existe ningún interés, el Estado no tiene ningún interés en la forma de vida familiar o en las relaciones entre los sexos. Esto es, en concreto, que desde el punto de vista de los principios y valores políticos, el gobierno no tiene interés ni en la exigencia de una forma monogámica de vida familiar, es decir, le abre la puerta a un monstruo de 1000 cabezas, que es el matrimonio poligámico. A lo mejor en 40 años va a ser otro tema. Pero tampoco en la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Sí? O sea, ni la monogamia debe ser prescrita, ni tampoco prohibirse el matrimonio igualitario. De ello se sigue que en principio tanto el matrimonio poligámico como el matrimonio homosexual son completamente permisibles desde el punto de vista de los argumentos de las razones públicas. ¿Sí? No hay razón para que no lo sean, ese es el punto. Ahora, cuidado, hay un segundo aspecto que es muy relevante. Por un lado, si se hiciera valer otros valores públicos, ¿sí?, del mismo tenor de los que yo he mencionado, ¿sí?, por ejemplo, la igualdad de las mujeres o la adecuada crianza y la educación de los niños, ¿sí?, y además se mostrase, por ejemplo, que la monogamia fuera necesaria para la igualdad de las mujeres, por lo tanto la poligamia estaría en contra de la igualdad de las mujeres, o que los matrimonios homosexuales fueran dañinos para la crianza o la educación de los niños, entonces, dado que se han invocado esas razones públicas y se ha puesto a disposición la evidencia, ¿sí?, de que esas razones públicas, interés de todo el mundo, se ven dañadas, ya sea por el matrimonio poligámico o por el matrimonio homosexual, entonces tendríamos un primer argumento
¿sí?, a tomar en cuenta. Ese no sería ni religioso, ni de una doctrina comprensiva filosófica, sino que es un argumento que sí habría que entrar a discutir en el foro público. Esto según Rawls, ¿sí? La estructura la repito entonces. Primero, solo tiene que hacerse valer razones públicas, esto es, no razones doctrinarias, filosóficas, religiosas, etc. Segundo, no hay razones públicas que permitan justificar la prohibición del matrimonio igualitario. Y tercero, solo podría justificarse tal prohibición en la medida que se expusieran otros valores públicos y la prueba de que ellos se ven afectados negativamente por tales formas de matrimonio poligámico o homosexual. Esa es la estructura de Rawls, ¿sí? Entonces, esto, claro, hable una serie de cuestiones, ¿sí? El argumento de Rawls es condicional, ¿sí? Del escenario de la discusión, Rawls ha eliminado todas aquellas justificaciones que provengan de las señaladas doctrinas comprensivas, ¿sí? Eso significa, cuidado, eliminar las que son a favor del matrimonio y las que están en contra del matrimonio. O sea, tampoco se acepta, digamos, que en base a doctrinas religiosas o filosóficas se esté a favor. Tampoco son argumentos, ¿sí?, para el foro público, ¿sí? Aquellas justificaciones contra la legalización de dicho matrimonio que hacen valer el principio de reciprocidad en términos de una crianza, en términos de la crianza y la educación adecuada para todos los niños de la comunidad política, ese sería entonces hasta ahora el único argumento que se tiene a disposición que cumpliría con las características que se requieren, ¿sí?, por no ser doctrinas comprensivas. Ello evidentemente aquí hay que hacer una salvedad. Eso supone que se ha facultado a los matrimonios homosexuales para criar, adoptar, tener hijos a su cargo. Eso es un paso más. O sea, ese argumento solo sería válido en ese caso, porque si este matrimonio homosexual por sí mismo, digamos, sin la dimensión de la crianza de hijos, no habría entonces ninguna posibilidad de, mediante razones válidas en el foro público, negar, ¿sí? Esa es entonces la conclusión que tenemos hasta ahí, ¿sí? A mí lo problemático es, lo que me parece problemático de este argumento, que aparece muy bien hasta ahora, es que se requiere, si yo entiendo bien, para justificar esta posición contra el matrimonio igualitario, se supone el traer evidencia al caso, ¿sí? Efectivamente hay que evidenciar que existe este daño, ¿sí? O sea, no es llegar y afirmarlo, sino que hay que poner evidencia frente al juez, al legislador, ¿sí? O mostrar que ese daño no existe, ¿sí? Aquí se habla una cantidad enorme de cuestiones que son muy difíciles de resolver. Por ejemplo, si la psicología o las ciencias humanas están libres de prejuicios, ¿sí? Si la empiria por sí misma es como el mundo y que uno solamente lo toma y lo muestra. Yo creo que eso es un concepto de ciencia que ya no contamos, con el que no contamos. O sea, toda la evidencia, toda la discusión contemporánea nos dice que eso no es así, ¿sí? Déjeme ponerle un caso al respecto. Dice lo siguiente: los oponentes del matrimonio homosexual, por ejemplo, han asegurado que varios miembros de la American Psychological Association, incluyendo a Armand Serbon, Candace McClure, tienen conflictos de interés en lo relativo a las lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, ya que serían ellos mismos homosexuales o activistas de ese movimiento. Por lo tanto, no tenían ninguna posibilidad de ellos mismos escribir papers que puedan ser usados como evidencia, ¿sí? Por otro lado, no es posible encontrar y citar siempre, la pregunta es si no es posible siempre encontrar evidencia y citar una u otra revista para avalar esto, ¿sí? Una u otra posición. Yo quedé muy impresionado con una discusión que tuvo, Pablo, te puedes recordar, en este programa Vía Pública,
¿sí? Con Álvaro Ferrer. La discusión, el momento más álgido fue qué tipo de revista citaba qué parte, digamos, ¿no? Entonces Álvaro Ferrer, que es el abogado del padre de las niñas, no recuerdo el nombre de ella. López Atala, sí. Él se concentró en este punto, digamos, ¿no? Que la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se había basado en publicaciones que a él le eran completamente dudosas, ¿sí? Por lo tanto, ahí, yo la verdad que, para ser franco, este punto yo tengo que dejarlo abierto. Yo creo que no hay otra, ahí es pura política académica casi. O sea, yo te presento 3, tú me presentas 4, las 3 mías son más prestigiosas que las 4 tuyas, etc. Yo la verdad que ahí, si uno sigue a Rawls, se encuentra con este cuello de botella, digamos. No veo que otra posibilidad si uno sigue con este argumento de que solamente en la medida que se presenta evidencia de que hay daño a los hijos, es posible justificar públicamente una posición contraria al matrimonio igualitario. Bueno, eso es un cuello de botella, no porque no haya evidencia, hay enorme evidencia y tal vez mucha más que en cualquier otra posición, pero esa evidencia siempre se le da a poder decir, mire, su evidencia está impregnada éticamente o políticamente, o su evidencia en realidad no me convence, mi evidencia es mejor, yo tengo otras revistas, etcétera, etcétera, otros papers. ¿Sí? Y ahí entonces es una cuestión que camina hacia, en realidad, como ocurrió en esa discusión, ¿sí? Era uno u otro paper el que valía. Resumamos, Rawls nos ayuda entonces a diferenciar razones provenientes de doctrinas comprensivas, sean ellas religiosas o seculares, eso me parece muy, muy relevante, de razones o justificaciones públicas, ¿sí? Las primeras no deben, según él, invocarse en el foro público que nos hemos puesto como escenario, no deben ser invocadas, estén ellas a favor o en contra del matrimonio homosexual. Solo las razones públicas pueden ser invocadas. Dentro de ellas, solo una razón pública podría justificar una posición negativa respecto del matrimonio homosexual. Se trata de aquella relativa al cuidado y la educación de los niños. Frente a este intento, cabrá siempre, como es recurrente el caso, mostrar evidencia contraria, y yo creo que eso es una de las tareas. Hay que seguir adelante con eso, no veo otra alternativa. No sé si ustedes lo ven. Lo que es claro es que, alcanzado este punto, se pone de manifiesto la necesidad de una lucha política de validar mayor y mejor evidencia científica. Hay un segundo intelectual que me parece que aporta también cosas muy relevantes, que es colega y amigo que se llama Rainer Forst, y que con ciertas modificaciones continúa la obra de John Rawls. Forst trata la cuestión del matrimonio desde la cuestión de la tolerancia. La tolerancia, si uno lo analiza en términos filosóficos, analíticos, globales, tiene 3 componentes. ¿Sí? Tiene el componente de la objeción. O sea, si yo estoy a favor de una práctica o yo soy indiferente a esa práctica, no hay ninguna necesidad de convocar el concepto de tolerancia. Tengo que tener una objeción respecto a esa práctica. ¿Sí? Ese es un primer elemento. ¿Sí? Solo así se puede hablar de tolerancia. Tiene un componente de la aceptación. Si esas objeciones yo las transformo en razones, ¿sí? En contra de esa práctica o de esa creencia, ¿sí? Y esas objeciones no son suficientemente fuertes para negar esa práctica, yo personalmente tengo que aceptarla, esa práctica, ¿sí? Tiene este componente de la aceptación, ¿sí? Pero también tiene una aceptación del límite. Si las objeciones que yo tengo respecto a esa práctica, que se tienen respecto a esa práctica, son mayores ahora a las razones que están puestas ahí para aceptar la práctica, entonces hay que trazar un límite, que es el límite de la tolerancia. ¿Sí? Y yo creo que hay efectivamente prácticas que, respecto a las cuales los ciudadanos pueden ponerse de acuerdo para limitar. ¿Sí? La pregunta es si el matrimonio, tal como es hoy día en la legislación, es una de esas prácticas o no. Y si hay razones para trazar el límite de la tolerancia de modo tal que el matrimonio igualitario quede más allá
de lo tolerable, que es un poco lo que expresa la ley hoy día, ¿sí? La perspectiva, por tanto, se nos abre a un concepto muy rico. Hay dos concepciones que uno puede tener de la tolerancia. Una que es la del permiso y la otra la del respeto. El permiso es más o menos lo siguiente. Los tres componentes que acabo de escribir, de la objeción, de la aceptación y de la limitación, ¿sí?, están todos ellos en manos de una autoridad. Hay alguien que maneja estos tres componentes y que los entrega o no los entrega en función de su propio arbitrio, ¿sí? Eso es fundamental porque ellos en general pueden convocar el concepto de tolerancia, y de hecho lo hacen, ¿sí? Pero se trata de un concepto de tolerancia que permite, siempre y cuando, cuidado, esa práctica, por ejemplo, se mantenga dentro del ámbito de lo privado, no cruce ciertos límites, en este caso ir a manifestarse públicamente, no adquiera ciertos derechos, se intercambia por obediencia, etcétera, etcétera. O sea, se parece poco a la idea que tenemos la idea que tenemos, digamos, de tolerancia como un concepto que es una virtud. Más bien acá es básicamente un instrumento de poder, ¿sí? Yo digo qué es lo que es aceptado, yo digo cuál es... primero lo rechazo, evidentemente, digo si lo acepto o no, te pongo límites, los puedo cambiar cuando quiera, además, ¿sí? Hay algo entonces de arbitrariedad en eso, ¿sí? Frente a eso, la tolerancia con respeto, que es la que yo creo que es un concepto que debiéramos utilizar, ¿sí?, es donde son los propios ciudadanos entre ellos, sin esta dimensión de una autoridad, ¿sí?, central, los que se entregan a sí mismos mediante este foro público del que hablábamos, mediante la imposición y la discusión en base a razones, ¿sí?, cuáles son las normas de la tolerancia legítimas, es decir, dónde están los límites a marcar, dónde no, qué es lo que debe ser aceptado, qué no debe ser aceptado, etcétera, etcétera, ¿sí? Dentro de la primera concepción, la concepción de la tolerancia como permiso, ¿sí?, ahí yo creo que hay que incluir la democracia de mayoría de las que le hablaba yo delante. También la democracia es, como mayorías, solamente permite, ¿sí?, no permite a una minoría, ¿sí?, dado un resultado de la mayoría, hacer o no hacer, ¿sí? Esta dimensión, por tanto, yo creo que no hay que perderla de vista, que cuando se apela a las mayorías, sean ellas mediante un plebiscito o dice porque en realidad la cultura chilena, todo este lenguaje que se ocupa para referirse al todo de Chile, ¿sí?, son todos recursos que uno podría decir, tienen recursos retóricos que tienen la forma de apelar a una mayoría y por tanto a una cierta democracia, pero detrás de eso hay lo que yo llamo aquí una tolerancia, un concepto de tolerancia como permiso, ¿sí? Porque el otro concepto de tolerancia es el que uno asocia más bien a la idea de que yo les vengo tratando de hacer presente, la idea de que son razones que se expresan en un foro público y que se eliminan entre ellas casi como por como en la teoría de las especies de Darwin, digamos, ¿no? ¿Sí? O sea, solamente pueden quedar aquellas que cumplen con ciertos requisitos y son ellas las que están llamadas a justificar normas que nos rijan a todos y que se transformen en leyes, ¿sí? Por tanto, la concepción de democracia como respeto, ¿sí?, pertenece a un tipo de democracia que es una democracia bajo el gobierno de las razones y, como digo, no de las mayorías, ¿sí? Para que esas razones sean, ya lo decía, sean efectivamente razones que pueden justificar normas coercitivas, como las que estamos buscando, justificaciones en serio, digamos. Dice Forst, ellas tienen que cumplir dos criterios: el criterio de la reciprocidad,
Es decir, que todos los ciudadanos puedan exigírselas entre sí. ¿Sí? Y el criterio de la universalidad. Es decir, que sean válidas y cuestiones que refieran a todo el mundo. ¿Sí? Para que esto ocurra, las razones que fundamentan esas normas deben ser ellas mismas recíprocas y universalmente aceptables. Es decir, normas que justifiquen efectivamente, normas que sean legítimas, ¿sí? Deben basarse en justificaciones que sean legítimas, y para que ello sea así tienen que cumplir estos dos criterios. Se imponen estos criterios entonces para que estas normas efectivamente adquieran el carácter de normas legítimas. Si yo rechazo, por tanto, esto es lo relevante, si yo acepto una norma, ¿sí? Esa norma tiene que estar bajo la concepción de tolerancia como respeto. Si yo la rechazo, lo mismo. O sea, esto no está solamente para afirmar la tolerancia, sino que también la intolerancia respecto de ciertas prácticas. Para ambos casos. Siempre tienen que ser entonces este tipo de juicios de justificación las que están detrás de ese tipo de normas. ¿Sí? Solo un concepto de estas características puede expresar el tipo de relación que deben mantener entre sí, y esto tal vez es lo más importante de este punto: ciudadanos que se entienden verdaderamente como libres e iguales. ¿Sí? Se hace así evidente la necesidad ahora de especificar dichos criterios. ¿A qué se refieren ellos? El criterio de la reciprocidad, ¿sí? Supone dos aspectos: uno relativo a los contenidos o a las pretensiones, y otro a los fundamentos. Desde el punto de vista de las pretensiones, el criterio de la reciprocidad señala que en la argumentación política ninguna persona puede exigir para sí derechos o bienes que le niega al otro. Eso es clave. Yo no puedo reclamar, por tanto, el derecho a casarme si estoy por la vía de la política, del lobby o lo que sea, negándoselo a lo otro. O sea, para que una norma, una justificación sea legítima, tiene que cumplir, por tanto, con el criterio de la reciprocidad. Si no, no lo es. El segundo es de los fundamentos. Según este criterio, nadie debe simplemente exigirle o imputarle al otro las propias representaciones valóricas o los propios intereses o razonamientos. Es decir, ellas no deben ser determinadas por un partido y proyectadas sobre aquellos que no las comparten. ¿Qué es lo que yo mencionaba, la retórica esta de todos los chilenos, en Chile, la gente? Son todas formas de extrapolar creencias de un grupo de personas al todo, y en función de eso tratar de justificar y dar razones de por qué hay cosas que hay que prohibir, o no legalizar, no reconocer jurídicamente como el matrimonio homosexual. ¿Sí? Con estos criterios, entonces, es posible ahora señalar la perspectiva específica respecto del matrimonio igualitario que se desprende de lo dicho. Desde la perspectiva de la tolerancia como permiso, está desde arriba, desde las mayorías, desde la autoridad que otorga según le parezca, por decirlo de alguna manera. El no prohibir y no discriminar la forma de vida de parejas del mismo sexo es suficiente. ¿Sí? O sea, no discriminar, eso ya está bien. El poner en pie, sin embargo, la igualdad a la minoría homosexual de cara a una institución tan central en la vida de las personas como es el matrimonio, es sin embargo recusado, es decir, se pone ahí el límite, haciendo valer razones de orden religioso, seculares, como lo sabemos. Yo lo quiero graficar con algo que se lee mucho en Alemania, en el Partido Demócrata Cristiano Alemán, que es la CDU, que dice: tolerancia sí, es decir, aceptamos; matrimonio no. ¿Sí? Es la expresión más clara de la concepción de la tolerancia como permiso. Somos nosotros los legisladores que, haciéndonos eco de la cultura, qué sé yo, etcétera, etcétera, de todos los chilenos, entonces toleramos, ¿sí? Siempre y cuando entonces no vayamos más allá y queramos matrimonio igualitario. Desde la perspectiva de la tolerancia como respeto, en cambio, si no se viola ningún derecho de otras personas,
La igualdad jurídica es una cuestión obligatoria. Evidentemente, el matrimonio igualitario no viola el derecho de nadie. ¿Sí? No pone en cuestión el derecho de nadie, por tanto, si no lo hace, ¿sí? No hay ninguna justificación para denegarlo. ¿Sí? El reconocimiento legal del matrimonio a parejas del mismo sexo se justifica desde el punto de vista del criterio de la reciprocidad en los dos sentidos arriba expuestos. Desde el punto de vista de los contenidos que yo les mencionaba, dicho reconocimiento solo exige igualdad de derechos y en ningún caso algún tipo de derecho que se le niegue a otro tipo de parejas. ¿Sí? No se le está negando nada a nadie. Ese es un punto que es desde la reciprocidad como contenido. Desde el punto de vista de la reciprocidad como fundamentos, dicho reconocimiento no implica ningún tipo de argumento. No existe ningún tipo de argumento que sea ética o religiosamente rechazable, como pudiese ser, por ejemplo, el concebir que las parejas del mismo sexo sean superiores a otras o que las formas de vida que ellas representan tuviesen algún valor especial. Tampoco se está reclamando, y eso es relevante, que las parejas homosexuales tengan algo especial, que haya que reconocerle, valorarles. ¿Sí? Y ahí yo vuelvo al punto de Pablo, o a este concepto que a mí me sorprende en una conversación de matrimonio igualitario, ahí donde yo siempre solo hablaba de matrimonio gay, etc. Que claro, no se le está pidiendo nada especial, digamos, ¿sí? O sea, no hay algo para los homosexuales, para los gays, para las parejas del mismo sexo, sino solamente es igualdad. Nada más que eso. Por tanto, la idea del matrimonio igualitario calza muy bien con este concepto, digamos, de que la exigencia del matrimonio igualitario cumple con estos dos criterios elementales. ¿Sí? Yo voy a saltarme un poco y voy a resumir. Una cosa se deriva entonces de esto, es que según este concepto de tolerancia, ¿sí? Hay que hacer otras distinciones que me parecen relevantes para nosotros. La primera es que si está este componente de la objeción, ¿sí? Y está este componente de la aceptación y este componente del establecimiento de límites, me tengo que preguntar qué tipo de razones hay en cada uno de ellos, de esos espacios. El primer espacio es el espacio de la objeción, ¿sí? Yo creo que hay que hacer una distinción ahí entre aquellos argumentos que uno puede decir, ok, su objeción efectivamente puede ser incluida dentro de la discusión sobre la tolerancia, y aquellas objeciones que no pueden ser incluidas. ¿Sí? El racismo, por ejemplo, no es una objeción de tipo ética, es distinta de la objeción religiosa. Disculpen, el racismo, dije, ¿sí? La homofobia, ¿sí? Es un tipo de objeción que no debe ser puesta a la par, yo creo, de la objeción religiosa. La objeción religiosa puede asociarse a una suerte de juicio que está basado en una tradición, en el respeto por una tradición. Estas cosas se mezclan, pero es re importante tenerla como diferencia, porque si uno usa el concepto, el modelo de la tolerancia, ¿sí? La tolerancia tiene que decir, ok, dice más o menos lo siguiente: usted tiene objeciones, yo le pongo, si nos entramos al debate público, yo le pongo objeciones a sus objeciones, y si mis objeciones son mayores, son mejores, entonces usted tiene que aceptar, no le queda otra, ¿sí? Solo así construimos normas legítimas, ¿sí? Y yo digo que mis objeciones son mejores porque cumplen con estos criterios, ¿sí? Por eso son mejores, no porque yo diga que son mejores, sino que responden a criterios que son relevantes para todo el mundo, ¿sí? Y todo el mundo puede
Si los analiza bien, entonces entender que estamos frente a cuestiones que también le competen, ¿sí? Porque esas mismas personas que hoy día la niegan pueden ser discriminados por el mismo, por otros criterios también, o sea, por otras razones, ¿sí? Por tanto, es importante saber qué incluir como objeción y con quién discutir en realidad. ¿Qué tipo de objeción puede entrar en este debate de dar y entregar justificaciones para alcanzar aquellas justificaciones que sí puedan justificar normas jurídicas coercitivas? Y yo creo que ahí algo que hay que dejar afuera son las posiciones directamente homofóbicas. Esas no son objeciones, no son posiciones éticas. Al homofóbico yo no le puedo pedir que sea tolerante. O sea, la figura de un homofóbico tolerante, de un racista tolerante, es casi como paradójico. Yo lo único que le puedo pedir es que cambie radicalmente su posición, nada más que eso. No puedo entrar en diálogo con ese tipo de... hay varias razones por las cuales eso es paradójico. La que más me parece más relevante es que si ese homofóbico, por ejemplo, por miedo a la ley, no hace nada, no dice nada, pero es profundamente homofóbico, odia al homosexual, pero sin embargo, por una cuestión estratégica, no hace nada, no discrimina en la práctica, digamos. ¿Se le puede llamar a esa persona una persona virtuosa desde el punto de vista de la tolerancia? Es un tipo virtuoso porque se reprime, ¿sí? Y no ataca, pero está sufriendo el momento por dentro porque ahí hay un problema, ¿sí? Eso no... y eso es distinto, yo creo, que al juicio, como digo, que ese es un prejuicio, el juicio de que puede entrar en esta discusión, porque una cosa importante de Voss es que él no establece este criterio de hay razones que pueden entrar y razones que no pueden entrar, como las decíamos con Rawls. Rawls decía, las razones religiosas quedan afuera, las razones filosóficas quedan afuera, seculares, religiosas quedan afuera, razones públicas pueden entrar al debate. Acá no, acá es más bien todas las razones pueden entrar, a excepción de estas que yo mencioné, que no son razones, no son justificaciones. Eso me parece relevante porque permite también incorporar, no sé, el apoyo, por ejemplo, de la Iglesia Anglicana, ¿sí? Que es desde una profunda convicción religiosa, una lectura, una interpretación de las convicciones religiosas, aporta y argumenta en favor del matrimonio igualitario, ¿sí? Para Rawls eso tendría que quedar afuera, no puede entrar en este segundo modelo donde sí cabe argumentar desde las posiciones éticas, ¿sí? De estas visiones de mundo que no todo el mundo comparte. Es posible argumentar siempre y cuando nosotros, porque la solución de Rawls es poner después estos criterios. Usted traiga su argumento y vamos a probarlo. ¿Cómo funciona en términos de los criterios? Si cumple con los criterios, entonces va a poder fundar normas legítimas, ¿sí? Yo voy a resumir entonces esta parte diciendo que esta cosa hay que plantearla, yo creo, así. Una cosa es tener la legítima convicción ética, ¿ya?, de que el matrimonio es para toda la vida y actuar según dicha convicción. Otra cosa muy distinta es exigir que no exista ley de divorcio y discriminar como personas de segunda clase a hombres y mujeres divorciadas. Ese es el centro del argumento. O sea, si yo tengo alguna objeción ética contra alguna práctica, pero no tengo cómo justificarla, entonces tengo que aceptarla. Esa sería una posición razonable y la que se esperaría de cualquier ciudadano, ¿sí? Lo que no se espera es que, pese a no tener ninguna justificación, continúe y trate de imponer por la vía del lobby, de la política, aquello que solamente es relevante desde mi punto de vista, convicción. Eso es lo que... una cosa, por tanto, es tener la legítima convicción de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ya decíamos que es una convicción ética, es una doctrina comprensiva, y que ese matrimonio tiene el objetivo de la procreación. Otra cosa muy distinta es exigir que ello valga para todos los conciudadanos
y con ello de que no exista el reconocimiento legal del matrimonio homosexual. Eso hay que separar. Bien para usted, good for you. Eso es lo que expresa esta posición, pero no para todos. ¿Por qué? Solamente, no porque yo no lo diga, sino que porque usted no cuenta con las justificaciones, o esas justificaciones no cumplen con los criterios que hacen que eso pueda efectivamente transformarse en una ley coercitiva que me afecte a mí, que yo no comparto en absoluto sus convicciones éticas. Ese es el punto. ¿Sí? Déjeme traducir esto, y con esto yo voy terminando. Pensé que podríamos continuar, pero no quiero atrasar el programa, en una cosa más concreta, que es transformar estos conceptos de tolerancia como respeto y tolerancia como permiso en nuestras queridas leyes y códigos jurídicos. La perspectiva de tolerancia como respeto, esta que la buena tolerancia, digamos, según la que en la medida que no se violen los derechos de otros y la igualdad jurídica, y con el matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo es efectivamente algo plenamente justificado, ello se condice con el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República de Chile, que ya en alguna parte cité. Ese artículo dice: la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados, en Chile no hay esclavos, y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna, esto es lo que ya había citado al principio, podrán establecer diferencias arbitrarias. Ahí entonces uno se siente bien, y esto efectivamente nos ayuda. También participa de este concepto de tolerancia como respeto el carácter indefinido del concepto de familia presente en el capítulo 1, referido a las bases de la institucionalidad, en el que se señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento en esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación, etcétera, etcétera. La familia queda ahí completamente indefinida. ¿Por qué es relevante esto? Porque en el artículo 102 del Código Civil sí se define la familia. En la Constitución no se define, en el artículo 102 del Código Civil sí se define. Dice: el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Amén. Faltó el amén. Perfecto. Bueno, entonces tenemos en el aparato jurídico chileno estas dos posiciones: una que uno podría decir asociarla directamente con el concepto de tolerancia como respeto, otra con la tolerancia como permiso al definir la institución del matrimonio. Existe efectivamente una tensión ahí, una tensión en el aparato jurídico, y esa tensión es tal vez el núcleo jurídico del debate que tiene que darse en torno al matrimonio igualitario. No digo lo más relevante, sino que algo muy, muy, muy importante está ahí íncito. Y hay dos formas de salvarlo, y voy a plantearlo ahora en términos de las acciones de ciertas personas del campo político que han tratado efectiva y conscientemente de salvar esta tensión. La han visto, yo creo, y han hecho entonces lo siguiente. En la dirección del matrimonio igualitario, la tensión se salvaría si el artículo 2 del Código Civil, si se modificase el artículo del Código Civil y estableciese la figura del matrimonio homosexual en Chile, como lo hizo, por ejemplo, el senador Fulvio Rossi en agosto del 2010, justo después de que se aprobase el matrimonio homosexual en Argentina, como un hecho inédito en América Latina. Pero también se puede salvar la tensión en la otra dirección, por eso que ahí es política, en definitiva, acción, voluntad, lo que está en juego. La otra salida de esta tensión
es en la dirección de la discriminación. Eso significa obviar el artículo número 2 de la Constitución Política de la República de Chile, que habla de todos los chilenos son iguales, etcétera, etcétera, y precisando el concepto de familia del artículo 1, aquel que quedaba impreciso de la Constitución, de cara a hacerlo ahora coincidir con el artículo 102 del Código Civil. ¿Quién hizo eso? Ya, efectivamente no se les fue. El 8 de septiembre de 2010, un grupo de parlamentarios Renovación Nacional presentaron una moción para modificar el artículo 1 de la Constitución, que señala como un deber del Estado resguardar, cito, la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender a su fortalecimiento, eso es lo que existe, y transformarlo incluyendo la siguiente continuación de esta frase: propender al fortalecimiento de toda unión de un hombre y una mujer realizada con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Amén. Ahí donde estaba entonces este concepto ambivalente o no definido de familia, introducir claramente la definición y resolver por tanto la tensión en el aparato jurídico. ¿Sí? Voy a dejar muchas cosas, sobre todo me hubiera gustado más adelante, pero bueno, seguramente vamos a tener, espero, muchas otras posibilidades de discusión, ver cuáles son los argumentos más relevantes de la contraparte. Se los voy a mencionar solamente y los dejo con la curiosidad para que ustedes mismos los escuchen en televisión. El argumento de la inmoralidad y de la no naturalidad del matrimonio igualitario. Ese lo van a escuchar, ya lo conocen. El argumento de la procreación también lo conocen, ¿sí? La protección de los niños, ya lo cité también, ¿sí? Ahí, como decía, hay que volver a las bases de los estudios psicológicos. Siempre les van a decir, yo tengo otros estudios, pero hay que seguir insistiendo, no queda otra. El argumento de que se daña la conciencia de las personas, también lo van a escuchar, ¿sí? Se daña la conciencia de las personas que creen profundamente en el matrimonio, que han vivido, han hecho toda su identidad en torno al matrimonio, etcétera, entre un hombre y una mujer, ¿sí? La último es el argumento que señala que el matrimonio homosexual daña o erosiona, ¿sí?, al matrimonio heterosexual, ¿sí? Erosiona porque le quita valor, porque hace que pueda hacer cualquier cosa y no la institución que todos queremos que sea. Estimados, eso les agradezco y disculpen no haber terminado con mi exposición como había esperado, pero eso también nos invita a seguirlo en otra oportunidad. Estén muy bien.